Hola, nosotros somos Fernando y Andrés y vamos a hablar sobre la corrupción en la historia occidental. La corrupción es un fenómeno que implica el abuso de poder, posición o recursos para obtener beneficios personales, familiares o grupales de manera ilegal o injusta. Puede manifestarse de diversas formas como sobornos, malversación de fondos públicos, nepotismo, tráfico de influencias, fraude, entre otros. La palabra corrupción tiene su origen en el latín corruptio, que deriva del verbo corrumpere, que significa romper en pedazos, estropear o alterar. En su sentido original, se refería a la acción de descomponer o alterar algo de su estado original. Con el tiempo, el término adquirió connotaciones éticas y legales, refiriéndose a actos de desviarse de las normas morales o legales establecidas, especialmente en el ámbito político. ¿Cómo se puede definir Occidente? El concepto de Occidente es más que geográfico, se puede definir como cultural. Se refiere a un conjunto de valores, creencias, tradiciones y prácticas que han surgido y evolucionado principalmente en Europa con ideas claramente eurocentristas y sus colonias. Algunas características del mundo occidental incluyen herencia grecorromana, el cristianismo, el pensamiento judeocristiano, el humanismo, la ilustración, la democracia y Estado de Derecho, el capitalismo y la ciencia y tecnología. Con esto aclarado, nos lleva a nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo ha impactado la corrupción en el desarrollo de las sociedades occidentales a lo largo de la historia desde la perspectiva humanista? La corrupción ha estado presente en la historia de las sociedades occidentales desde las antiguas civilizaciones griegas y romanas hasta la actualidad. Su impacto en el desarrollo de estas sociedades ha sido significativo, afectando tanto a la esfera política como a la social, económica y cultural. Desde una perspectiva humanista, la corrupción acaba con los valores fundamentales de la sociedad, como la justicia, la equidad y la responsabilidad. Al quitar la confianza en las instituciones y los líderes, la corrupción crea un ambiente de cinismo que dificulta el progreso social y económico. Además, la corrupción incita a las desigualdades sociales y económicas, privando a los más vulnerables de sus derechos y oportunidades. A lo largo de la historia, el humanismo ha ofrecido una crítica constante a la corrupción y ha defendido la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas. Tenemos algunos ejemplos sobre cómo la corrupción ha impactado el desarrollo de las sociedades occidentales. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la corrupción en el gobierno ateniense contribuyó al debilitamiento de la democracia y a la conquista por parte de los macedonios. En la antigua Roma, la corrupción en el Imperio Romano fue uno de los factores que llevaron a su declive y caída. En la Edad Media, la corrupción en la Iglesia Católica contribuyó al surgimiento de las reformas protestantes que hicieron cambiar a la Iglesia Católica y dar un giro de 180 grados. Y en la época moderna, la corrupción ha sido un problema constante en muchos países occidentales y en general en la mayor parte de los países del mundo, desde los escándalos de soborno hasta el abuso de poder por parte de funcionarios públicos. Contexto histórico referenciado y vinculado a la historia occidental. En el contexto de la historia occidental, la corrupción ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de las civilizaciones, desde las antiguas ciudades, estados griegos y el Imperio romano hasta las naciones modernas de hoy en día. La corrupción en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la corrupción era un problema común en las esferas políticas y económicas. Los funcionarios públicos aceptaban sobornos a cambio de favores, y los comerciantes recurrían al fraude y al engaño para aumentar sus ganancias. Esta corrupción perdió confianza en las instituciones y contribuyó al debilitamiento de la democracia griega. La corrupción en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, la corrupción era aún más común que en la antigua Grecia. Los emperadores romanos a menudo eran removidos de sus propios magistrados, y los senadores romanos a menudo compraban y vendían cargos públicos. Esta corrupción contribuyó a la caída del Imperio Romano. La corrupción en la Edad Media. En la Edad Media, la corrupción era un problema grave en la Iglesia Católica. Los papas y obispos a menudo vendían indulgencias, que significa que es el perdón por los pecados, a cambio de dinero, y los sacerdotes a menudo abusaban de su poder para explotar a sus seguidores.
Esta corrupción contribuyó al surgimiento de la Reforma Protestante. La corrupción en la época moderna. En la época moderna, la corrupción ha sido un problema constante en muchos países occidentales. Los políticos a menudo han aceptado sobornos a cambio de favores, y las empresas a menudo han recurrido a la corrupción para obtener contratos gubernamentales y evitar regulaciones. Esta corrupción ha erosionado la confianza de las instituciones democráticas y ha contribuido a la desigualdad social y económica. ¿Cómo relacionamos este tema con los textos del curso? La conexión entre el laberinto de la soledad de Octavio Paz y cómo la corrupción afecta a nuestras sociedades occidentales desde una perspectiva humanista se ve claramente cuando miramos algunos puntos claves del libro. Paz nos hace pensar en cómo todos tenemos una lucha dentro de nosotros mismos entre lo que está bien y lo que está mal, entre nuestra libertad y las reglas que nos imponen. Nos hace reflexionar sobre cómo esta lucha está siempre presente en nuestras vidas y cómo afecta nuestra manera de actuar y pensar. Desde un punto de vista humanista, vemos la corrupción como una traición a nuestros valores éticos más fundamentales y una falta de respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. Paz nos hace ver cómo la corrupción destruye nuestra integridad y nos hace sentir solos y desconfiados, incluso de las instituciones que deberían protegernos como la policía. Paz aborda esta idea al discutir cómo la corrupción socava la integridad y la dignidad humana, contribuyendo a la alineación y la desconfianza en las instituciones sociales. Como lo expresa en su obra, la soledad y la impunidad son dos caras de la misma moneda. La soledad engendra impunidad y esta, a su vez, consolida la soledad. Otra lectura con la que podemos relacionar este tema es con Enquiridión, ya que desde una perspectiva de la filosofía estoica podemos ver cómo la corrupción ha tenido un impacto negativo en el desarrollo de las sociedades occidentales a lo largo de la historia desde un punto de vista humanista. Epicteto nos ayuda a centrarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. En este contexto, la corrupción se ve como esta fuerza externa que interfiere con la armonía y la virtud en la sociedad. Como él dijo, y cito textual, no desees que las cosas sucedan como tú quieres, mejor deséalo tal como suceden y encontrarás la felicidad. Además, Epicteto nos anima a vivir de acuerdo con la razón y la virtud en lugar de dejarnos llevar por las emociones y deseos irracionales. Esto se puede ligar a los políticos que desean emplear la corrupción y pueden tomar esto como un buen camino. Desde esta perspectiva, la corrupción mina la moralidad y la ética, generando desconfianza en las instrucciones y erosionando los valores humanistas fundamentales. Desde la enseñanza estoica, podemos apreciar cómo la corrupción ha perturbado la armonía social y ha debilitado los valores humanistas a lo largo de la historia de las sociedades occidentales, siendo un obstáculo para el desarrollo ético y el progreso integral de la humanidad. La corrupción ha hecho un daño real en nuestras sociedades occidentales a lo largo del tiempo y desde una perspectiva humanista se ve como un golpe directo a nuestros valores más profundos. Pensándolo así, cuando quienes están al mando usan su poder para beneficio propio en lugar de velar por el bien común, minan la confianza en el sistema y en la igualdad ante la ley. Esto alimenta la desconfianza y nos deja preguntándonos si las instituciones están realmente trabajando para ayudar a todos nosotros. Además, la corrupción no solo es una mancha en nuestra moralidad, sino que también nos afecta en el bolsillo. Desviar dinero público hacia bolsillos privados significa que hay menos recursos para cosas importantes como la educación, salud y la infraestructura. Esto ralentiza nuestro progreso como sociedad, creando barreras para el crecimiento económico y la creación de empleo. En pocas palabras, la corrupción nos está frenando en el camino hacia un futuro más próspero y equitativo. Desde mi perspectiva, creo que la corrupción es un problema que viene desde miles de años atrás. Hemos visto a través de la historia cómo la gente con poder se ha beneficiado y abusado de su poder con los bienes de otros. Creo que hoy en día se vive mucho y pienso que el cambio está en nosotros. Comprendo que en ocasiones hasta nosotros mismos hemos estado involucrados en actos de corrupción, como en mordidas a un policía o el pagar para estacionarse en un lugar prohibido. Son ejemplos de situaciones en las que se nos hace fácil y nos ahorramos tiempo y esfuerzo. Sin embargo, eso nos hace corruptos al crear un acto que nos beneficia sobre el bien de algún otro. El cambio está en nosotros y debemos empezar desde nuestras acciones del día a día.